por estar de nuevo aquí con nosotros en esta sesión que empezamos ayer. Saludar a todos los profesores, agradecer especialmente a Abdelalí Baruki por haber encontrado un hueco, creo que viene de Agadir ahora, ¿no? Por haber encontrado un hueco para venir aquí. Evidentemente estamos en una semana muy especial para nosotros, en una ciudad muy especial como es Fez, sin duda alguna, ¿no? Venimos de la Medina de disfrutar de sus encantos y estamos en una semana especial porque, como sabemos, en España se celebra el Día del Libro, una fiesta que era originalmente española, que fue elevada a rango internacional gracias a la UNESCO en 1995, si no me equivoco, y también celebramos, sin duda alguna, el fallecimiento del gran escritor Miguel de Cervantes, Shakespeare también el Inca Garcilaso de la Vega, no lo olvidemos, que todos murieron en este día aciago, 23 de abril, hace casi 5 siglos, por lo tanto, un momento muy especial para nosotros y dentro de este contexto que se inscribe estas jornadas, escribir en español hoy, narrativa, poesía y medios de comunicación. Sin más, me gustaría introducir la figura de Abdelalí Baruki, que hablará de la literatura marroquí en español y traducida al español. Abdelalí Baruki, profesor investigador en el Instituto de Estudios Hispano-Lusos de la Universidad Mohamed V de Rabat. Es miembro del Laboratorio de Literatura, Traducción, Cultura y Comunicación de la Facultad de Letras de Rabat de la Universidad Mohamed V. Es miembro asociado del Laboratorio de Investigación Marruecos y el Mundo Ibérico e Iberoamericano. Es también miembro de la Comisión Científica del Instituto de Estudios Hispano-Lusófonos. Es vicepresidente de la Asociación Marroquí de Estudios Ibéricos e Iberoamericanas. Sus áreas de interés no son solo la literatura, sino que le interesan también especialmente las relaciones hispano-marroquíes, un campo fértil en el que sin duda alguna debemos seguir trabajando cada vez con más ahínco. Le interesa la traducción, le interesa la literatura española e hispanoamericana y también la sociedad civil. Tiene 3 obras publicadas, la primera soy incapaz de leerla, si quieres, porque está en árabe puro. ¿He traducido? Sí, Marruecos, España, mar, arena y... mar y arena. Muy bien. Entre mar y arena. Tiene también la bibliografía de autores y textos literarios traducidos al español y un libro muy importante de las relaciones hispano-marroquíes como es La pesca y las relaciones hispano-marroquíes, la historia y su eco en la prensa española y marroquí. Se ha dedicado también al mundo, a la traducción y tiene entre otras Mundo Árabe, Cambio de Siglo, de Pedro Martínez Montávez, El té en el Marruecos sahariano, España y sus ejidos, de Juan Goytisolo, y la política exterior de Marruecos. Muchas gracias, profesor Baruki. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestra organización. Gracias, señor Oscar, por la invitación al Instituto Cervantes, que es la primera vez que asisto aquí como conferenciante. Lo he visitado hace tiempo para asistir a alguna actividad. Y a esta querida ciudad, Fez, que, puesto que estamos hablando del tema de la literatura marroquí escrita en español, es la primera ciudad en Marruecos, o la primera facultad en Marruecos que ha organizado un congreso sobre la literatura escrita en español, o 2 congresos, 94 y 98, y hoy se celebra también en el Instituto Cervantes, creo que no solamente el Día del Libro, sino también el tema de la literatura marroquí escrita en español. Es una ocasión también para volver a ver a mucha gente que de hace mucho tiempo no nos hemos visto, profesor y amigo, Ustad Ahmed Fathi, Sehmed, Saïd Jdizi, Ustad Zahim, etcétera, que no voy a nombrar todos, pero es un gran placer volver a esta ciudad, esta querida ciudad, para ver a esta gente. La verdad que el título del tema son 2 conferencias que voy a intentar
No sé de cuánto tiempo disponemos. Una hora máximo. Una hora. Pero mejor 45 minutos y dejar 15 para Vale. Entonces, nuevamente son dos conferencias. La primera, la literatura marroquí en español, y la segunda es la literatura marroquí traducida al español. Y la temática de la literatura marroquí, como últimamente se viene hablando mucho de esa literatura escrita en español, tanto desde el enfoque de la crítica literaria como de los estudios bibliográficos, y casi todos los estudiosos coinciden en distinguir, aunque con pocos matices de diferencia, entre varias generaciones de escritores marroquíes en lengua española, y antes del protectorado, durante el protectorado, después de la independencia, y algunos grupos de los 90, como ha hecho el profesor Mohamed Drisselkar, y luego los nuevos, los jóvenes que ahora están escribiendo también en español. Todo eso significa que efectivamente esta literatura empieza a tener historia, o ya tiene historia, una historia de la literatura marroquí escrita en español. Yo personalmente no voy a volver a tratar desde el enfoque crítico ni del enfoque literario, pero desde un punto preciso que tiene que ver con los autores en sí, con los que escriben en español. ¿Por qué escriben en español? ¿Por necesidad o por otra cosa? Pues la literatura marroquí, antes de abordar esta pregunta, de contestar a esta pregunta, me gustaría hablar de la especificidad o la particularidad de Marruecos y de la literatura marroquí, en tanto que país multidimensional, porque cuando se habla de Marruecos hay que distinguir entre el Marruecos africano, magrebí, árabe, amazigh, etc. Si distinguimos en la lengua o en la situación o posición geográfica. A este respecto, Josefina Bueno Alonso hace una distinción, porque hace la semana pasada, la MEI ha organizado un congreso en Agadir sobre las literaturas africanas escritas en lenguas ibéricas, que desgraciadamente no he tenido la ocasión de asistir, y lo lamento mucho, y esta autora distingue entre lo que es la literatura hispanoafricana, y precisa que este término se refiere especialmente a la literatura de Guinea Ecuatorial, y luego las literaturas hispanoafricanas, es decir, entre singular y plural hay un matiz de diferencia. Dice que la literatura hispanoafricana es la que se refiere solamente y únicamente a la literatura de Guinea Ecuatorial, por ser Guinea Ecuatorial el país africano que tiene la lengua española como lengua oficial. Y luego las demás literaturas africanas, en las que destaca Marruecos, claro, además de Túnez, Egipto, Argelia, Camerún y Senegal, donde se escribe una literatura en español. Entonces, otra precisión relativa a Marruecos, claro que cuando se habla de Marruecos e España siempre recurrimos a esa relación tan estrecha que hay, porque la particularidad de Marruecos en comparación con todas las literaturas africanas es muy diferente y distinto. En alguna ocasión, el anterior rey de España, Juan Carlos I, ha dicho que Marruecos es el país que de todos los africanos fue el primero con el que convivimos históricamente, y el que más profunda huella dejó en nuestra propia existencia. Ahí reside la particularidad de la relación entre Marruecos y España. Por eso lo voy a enfocar desde un punto de vista histórico y de relaciones hispano-marroquíes, y de la relación de los marroquíes con España, precisamente de los escritores con España, que es una particularidad que no podemos encontrar en otras literaturas. Entonces, en este contexto histórico, que durante el protectorado
Claro que cuando hablamos de la producción literaria en español en Marruecos, la literatura marroquí no tenía mucha importancia porque en español, porque el contexto político-social no lo permitía en aquel entonces, y además porque el espacio del protectorado español era para los marroquíes un espacio idóneo para hacer resistencia intelectual a través de varios soportes periodísticos, apoyados incluso por las autoridades españolas en la zona norte de Marruecos, pues la zona del protectorado, el español era para los nacionalistas marroquíes un refugio que les permitía seguir su lucha en contra del protectorado francés. Y toda la prensa y todo lo escrito en aquel entonces era una literatura de resistencia más que otra cosa. Así que había muchos periódicos que se han fundado en la zona del norte a partir del año 33 con Al Torres, etc., y Kinaseri y otros, e incluso se ha fundado un periódico en español con el subtítulo de Marruecos unir uno y indivisible. Entonces también en España, en español había un periodismo escrito en que participaban los marroquíes. La zona de Tánger también había mucha actividad, mucho movimiento literario y también, sobre todo, he dicho, desde el enfoque de la resistencia nacionalista en aquel entonces. Y por este movimiento y por ser el protectorado español un espacio de acogida para todos los intelectuales de Marruecos del protectorado francés, cito a Mohammed ibn Aziz Hakim, que considera, comparando de cierta manera el protectorado español y el protectorado francés, dijo: no hubo ningún protectorado que se pueda comparar con el español, un protectorado modelo, abstracción hecha de que era una ocupación extranjera. Aunque, como dice Don Quijote, toda comparación es odiosa, es escandaloso preferir un colonialismo a otro. Ibn Aziz aquí, al distinguir el protectorado español, se refiere a la vida cultural y a la educación en la zona del protectorado español, donde hubo, según él mismo, una vivencia y no solo una convivencia entre españoles y marroquíes. Lo que confirma Martín Márquez cuando dice que el proyecto colonizador de España en el Magreb tuvo la particularidad de articularse no solo en la concepción de la superioridad cultural española, sino en la idea de compartir un legado histórico, una cultura común. Por eso, cuando se quiere hablar de la literatura marroquí escrita en español, hay que tener en cuenta este factor histórico y sociocultural hispano-marroquí. Debido a este patrimonio común compartido, incluso algunos incluyen la producción morisca después de la expulsión de 1609, principalmente la poesía aljamiada en la literatura marroquí escrita en español. Segundo punto, escribir en español, una necesidad o una herencia colonial. Todos estos factores históricos han desencadenado un sentimiento de pertenencia hispánica en los escritores y poetas marroquíes que vieron en la lengua española una forma de buscar estas raíces y compartir con el cercano, en el norte, todas estas experiencias vividas y creativas mediante, como dice Riche, una amalgama de textos que conjugan perfectamente con el deseo vinculante en la escritura testimonial, exilio, deseo de justicia, fraternidad y esperanza. Se trata, en definitiva, de entablar un diálogo intercultural e intertextual con el público lector español e hispanoamericano. A estos factores que hacen que los marroquíes escriban en español hay que añadir otros que consisten en lo siguiente. Tenemos la formación académica e intelectual de estos escritores relacionada principalmente con España
y con el mundo hispánico, con toda la erudición hispánica que esto implica. Son en su mayoría universitarios, en un principio del norte del país, y luego se generalizó la tendencia para extenderse a todo el país. La vinculación de estos escritores con otros escritores arabistas, traductores hispánicos, con los que crean una comunidad con preocupaciones comunes. A estos factores podemos añadir la aparición de periódicos, sobre todo a comienzos del siglo XX, luego a finales del mismo, editoriales, revistas, que han abierto sus páginas para los creadores marroquíes en lengua española. Aprovechamos esta ocasión para rendir homenaje a todos estos actores y amantes de las letras españolas que han desplegado mucho esfuerzo para que los marroquíes consigan publicar y escribir en español. Claro que a nivel bibliográfico se han hecho muchos trabajos, igual que nosotros hemos intentado hacer también una bibliografía con entradas de nombres de autores y poetas, y que hay otros trabajos. La mía acaba en 2012, pero desde el 2012 hasta la actualidad se tiene que hacer otro estudio bibliográfico de todo lo que se ha escrito en español en Marruecos y lo que se ha traducido del español del árabe o del francés al español. Por ejemplo, el periódico antes, que en Marruecos hablo solamente de Marruecos, la Opinión Semanal, en que había una página en español, La Mañana, claro, que fundada en 1909, ya está con nosotros el gran periodista de Marruecos, el profesor Saïd Jili, y otras casas editoriales o una casa de edición, Dos Orillas, etcétera, que han abierto estas casas para los productores o para los escritores marroquíes. Y como estamos en el Día del Libro y que hoy también se premia a los ganadores de Rafael Alberti, del premio Rafael Alberti Eduardo Mendoza, creo que sería un homenaje para todos los que han ganado este premio, citarlos rápidamente, espero no saltar a ninguno. El poeta Aziz Tazi, que está con nosotros, Afil al-Jahir Abdurrahman el-Fathi, también el poeta Aqla'i Mohamed Belmunti Kalima Abdeltif Abdelkader Ben Abdeltif, Wissef Redgab Shairi Sana, Gamoun Ahmed Missari Mohamed Sa'dan Mohamed Maymouni الريسوني الحنيني سرعيني عبد الحق مساري محمد حمود ياسير لوكيلي نبيل حمامي رشيد سمية سعيدة حمود ياسير أغابي جلال العربي نسرين. Espero no haber saltado a ninguno, que todos estos se merecen un aplauso de nuestra parte en este día del libro. Además de eso, entonces creo que también la revista Alhamia, que ha abierto, es un soporte que anima, que es un acicate para los escritores marroquíes, poetas también, que encuentran por lo menos en Marruecos donde poder publicar sus creaciones. Y aquí también no solo artículos o poemas sueltos o cuentos sueltos, sino también hay entre estos creadores, poetas que han conseguido publicar libros de poesía. Está con nosotros también, lo repito, el profesor Abdelrahman Fathi, el Arabi Harti, también novelas como la de Muriashi, Ahmed Daudi, etc., que todos han conseguido escribir en español. Sin embargo, a pesar de toda esta producción literaria marroquí en español, esta sigue escasa en comparación con su homóloga escrita en francés. No por su incuestionable calidad, que Riche califica de producción comprometida, exigente, rigurosa, una literatura que puede hablarle de tú a tú a la producción peninsular, sino por seguir siendo el español una lengua marginal en la escena, en la política lingüística marroquí. Aunque la voluntad política fue declarada tras la visita del rey Juan Carlos I a Marruecos
en los albores de la democracia española cuando dice: propongo que el hispanismo o el arabismo no sea patrimonio de unos pocos, rincón para especialistas o casi ciencia exótica, sino conocimiento general de dos vecinos que han vivido toda la historia juntos y a los que la ignorancia parece hacer alejar a veces excesivamente. He recordado antes cuánto la lengua árabe ha enriquecido la española, y me permito ahora decir que Marruecos, en especial la zona norte, es una de las áreas naturales de conocimiento del español en el mundo, por razones obvias que ya nadie puede borrar. En esto reside la diferencia entre los que escriben en español y los que escriben en otras lenguas de Marruecos, porque estos escritores, al decir de Mohamed Bouissa Ferkat, han dicho en español lo que sus corazones sienten, y añade: no se nos pregunte qué sentimos cuando escribimos en español, pues la respuesta sería siempre la misma: alegría. Esta es la primera parte hablando de la literatura marroquí escrita en español. La segunda parte la he dedicado a la traducción, a la literatura marroquí traducida al español, pero voy a hacerlo de forma breve, no sé si me queda 10, bien. El primer punto son unas pinceladas sobre la traducción en Marruecos, en que la tradición de la traducción en Marruecos remonta a siglos antes, desde la iniciativa de Abu Yaqub Yusuf al-Mansur en recomendarle a Averroes la traducción de los libros de Aristóteles, la traducción de obras científicas durante el reino del Merinida Abu Hassan, etc. Son muchos los pasajes y los acontecimientos que tienen que ver con la traducción. Creo que mejor que los momentos actuales en que estamos viviendo. Hay momentos en la historia de Marruecos en que se ha traducido mucho más de lo que se está traduciendo actualmente. En Marruecos se traduce más al árabe, porque es la lengua leída, además de ser la lengua oficial del país. Pero es una lengua además junto al francés como lengua de lectura, de circulación administrativa y de edición también, tanto de la prensa como de las casas editoriales. Esta es la realidad lectora en la industria libresca en Marruecos. Pero si de la traducción hablamos, el español ocupa el segundo lugar después del francés, como segundas lenguas extranjeras. Posición que se explica por el apoyo de España a través del Ministerio de Cultura y otras instituciones y programas de apoyo a la traducción y a la edición que no encontramos en el caso del inglés. Por cierto, las traducciones del inglés que circulan en Marruecos tienen que ver especialmente con obras literarias universales o obras científicas. Claro que nuestra intervención no va a ser teórica ni hacer crítica de la traducción literaria del árabe al español, sino que vamos a hacer una pequeña cronología y hablando de unos factores determinantes de esta traducción al español. La traducción durante el protectorado, un punto en el que no voy a detenerme mucho porque hay muchas informaciones solamente que tienen que ver con los reducidos e escasos textos traducidos del árabe al español, pero voy a detenerme en una fecha determinante, tanto en España como en Marruecos, de la traducción del árabe, sobre todo al español, después del premio Nobel de Najib Mahfouz, que representa un antes y un después en la tarea de la traducción. Entonces, hablando un poco de algunas estadísticas en un estudio hecho por Miguel Hernando de Larramendi desde 1989 al 98, en España se ha publicado una media de 40.000 títulos anuales, en los que el 27 han sido traducciones, en líneas el 60% del inglés. De las 100.000 traducciones publicadas en España durante esta década, 98 fueron obras de literatura árabe contemporánea, cifra que representa el 0,09 del total.
De estas 98 obras, 88 fueron traducidas directamente del árabe y 10 de forma indirecta a través del inglés. En Marruecos, un estudio de la productividad de los escritores marroquíes durante el periodo 1929 a 1999 resalta un total de 598 escritores que han publicado un solo título, de los cuales 200 escritores han publicado su primer libro durante los años 90, es decir, hasta hace poco. Una década marcada por la proliferación de casas editoriales y imprentas centradas especialmente en el eje de Casablanca-Rabat, 50%, aunque la contribución de las casas editoriales es muy limitada en comparación con los de los autores, y sobre todo por cambios socioculturales y políticos que han permitido un margen de libertad y de expresión en Marruecos bastante importante. Una pequeña comparación con España es flagrante. En España la cifra de los libros que anualmente se publican alcanza cerca de 80.000 libros al año, lo que la sitúa como cuarto país del mundo en términos de producción de libros. De esta cifra, el 16% son traducciones, que deja a España en primer lugar a nivel europeo. 24 de las traducciones en Europa son en España, superando a Alemania, Francia e Italia. La lengua árabe ocupa un lugar muy residual dentro del conjunto traducido, un 0,2% del total. Son 30 los libros traducidos en 2016 y ocupa el puesto 18 en términos de lenguas traducidas. La literatura marroquí traducida al español hasta 2012, desde cuando se empieza a traducir hasta 2012, cuando hemos terminado esta obra, no pasa de los 309 textos, 66 narrativas, 10 poéticas obras, antologías narrativas 37, antologías poéticas 15, poemas 80, cuentos y relatos 94, teatro 7. Si la traducción de los textos literarios en español al árabe en Marruecos es más frecuente en periódicos y en proyectos apoyados por el Ministerio de Cultura español desde el comienzo de la subvención en 1984, la traducción de la literatura marroquí al español, sobre todo a partir de los años 90, en las dos primeras décadas del siglo XXI, es una tarea llevada a cabo por editoriales que vienen especializándose en la traducción del mundo árabe en general y de Marruecos en particular, aunque las traducciones se centran especialmente en autores ya conocidos y que tienen un nombre en el mercado del libro. A este respecto cabe citar, a título de ejemplo nada más, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, la editorial Cabaret Voltaire, Cantarabia, Verbum, etc. Cabe destacar también el gran esfuerzo desplegado por equipos de investigación de los departamentos de hispánicas de Marruecos, especialmente la Facultad de Ain-Shuf de Casablanca y la Fundación Mohamed VI para el Diálogo de Civilizaciones, que han publicado varias antologías poéticas y narrativas marroquíes traducidas al español. La Feria del Libro es una ocasión también para animar el conocimiento mutuo entre los marroquíes y los españoles a través del libro y de la traducción. España participa regularmente en la Feria de Casablanca desde 1988 y fue invitado de honor en dos ocasiones, 2005 y 2019. Esta también es una ocasión. En cuanto a su calidad de incuestionable, pregunto por si nada más lo había dicho Cristian Richo o si hay alguna característica más de esta literatura. Gracias. Sí, he dicho que la literatura marroquí escrita en español, en cuanto a calidad, es incuestionable en su mayoría, porque muchos, los críticos, los estudiosos, críticos literarios, la califican de buena y excelente, generalmente.
entre buena y excelente en la mayoría de los estudios. Y yo no he hecho un estudio crítico de la literatura marroquí escrita en español. Hemos leído bastante buenos libros y buenísimos libros. Así que hay mucha gente. Yo hace un poco tiempo aquí en el Cervantes había una conferencia que ha hecho, creo que usted ha participado en la misma, y que ha calificado de no tan buena toda la literatura española escrita, marroquí escrita en español. Pero la verdad que cuando cogemos un libro de poesía del profesor Fathy no le echamos rosas porque está aquí, ni por ejemplo Utopía del desierto del profesor Hardy o poemas del profesor Dazi, porque la mayoría de los profesores o de los autores que escriben en español son profesores universitarios, no porque son universitarios que tienen calidad de escritura, sino porque los textos hablan y lo dicen. Entonces, y la crítica literaria puede decir lo que le da la gana. A mi juicio, es una buena literatura. Por favor, a ver, Hablando de la literatura marroquí española, muchos, la verdad, parten de una errónea y falaz concepción de que porque los marroquíes algunos marroquíes escriben en español y no en su lengua natal. Yo creo que es una idea muy descabellada en varios sentidos, sobre todo que una lengua es patrimonio de la humanidad. Puedo escribir, si soy marroquí o congoleño, puedo escribir, dominar por ejemplo el castellano, y mis amigos, aquí están grandísimos poetas a distancia, por vocación, por tener la maestría de interiorizar los códigos lingüísticos del castellano mejor que muchos españoles. ¿Entendés? Es algo como un patrimonio de la humanidad, entonces tenemos que quitarnos de la mente esta falaz, contraproducente y errónea idea de que solo nosotros marroquíes tenemos que escribir en árabe, y esta es una idea que está cundiendo entre varios círculos. Malas por favor. Sí, estoy totalmente de acuerdo con el profesor Ahmed. Cuando se escribe en español, en Marruecos por lo menos, los escritores en español no se tachan de escritores dependientes del colonialismo. Eso es una característica que los escritores en español no se les considera como los francófonos, como herencia colonial. El debate que está circulando en Marruecos últimamente sobre la francofonía, etc., es un debate serio y que impacta también la creación literaria escrita en francés, porque se sigue escribiendo en la lengua del colonizador. En español, afortunadamente, no se plantea. Gracias. Esto de encerrarnos en identidades falsas, como tenemos que solo que dominar el árabe, escribir en árabe, esto la verdad trae a colación un tema que está rojo vivo hoy en día en Marruecos. ¿Por qué? Y sobre el sistema educativo, ¿por qué no vamos a estudiar o a enseñar las asignaturas científicas en árabe? Podemos enseñarlos en arameo, incluso si es posible. Se puede surtir efectos positivos, y no podemos aferrarnos porque el árabe es nuestra lengua, nuestra identidad. Para mí es una de las identidades asesinas. Son posturas ideológicas, al fin y al cabo, son contraproducentes, muy negativas, y tienen efectos y consecuencias perniciosas en todos los sentidos. Gracias.
Pues lo ha hecho muy bien Marroquí al citar la circunstancia de la celebración del primer congreso sobre esta literatura nuestra aquí en Suecia. Fue en 94 y desde aquella fecha vengo siguiendo y con interés lo que se dice y lo que se escribe sobre esta literatura. Y llego a la inquietud, lo digo así, de ver nuestra literatura escrita en español como víctima de nuestro academicismo. Y organiza un poco esta calificación de literatura de calidad incuestionable, buena literatura, mala literatura, etc. Simplemente con el hecho de que una literatura es la literatura y nada más. Un texto literario es un texto literario y nada más. El texto literario tiene su propia aritmética. Y allí entra en juego incluso nuestra sensibilidad literaria. Debemos reconocer que en todo nuestro proceso educativo hemos leído más en árabe y en francés que en español. Y tenemos el riesgo de perder el núcleo de esta literatura por una inadecuada óptica. Nuestro gusto literario ha sido siempre en función del francés o del árabe, por lo que, y creo que si usted me lo confirmará, se ha llegado incluso a calificar a determinados textos de textos mediocres. Bueno, no debe ser. Esta literatura es una literatura que depende de nuestra sensibilidad y es víctima de nuestra visión académica. Y muchas gracias. Muy bien. Una pequeña cuestión, y es que escribimos en español porque sencillamente leemos en español. Por lo tanto, esto se nos escapa, porque bebemos de la literatura española e hispanoamericana. Por lo tanto, aquí lo fundamental es la lectura que tenemos en español, porque si no se leyera en español, jamás habría existido una literatura marroquí en español. Por ahí hay dos manos ahí. Hay dos manos. El chico Bueno, sin ribetes ni florituras, ya no hace falta crecer más. Entonces tengo dos preguntas relacionadas con la primera conferencia y una pregunta con la segunda. Pero la primera pregunta versa sobre considerar Marruecos como una multidimensionalidad. ¿No hace que se desglose más esta literatura marroquí escrita en España? Bueno, esta es mi primera pregunta. La segunda, acerca de la traducción. Bueno, yo quiero solamente sacarle a usted su opinión, su relevante opinión realmente. ¿Qué cree usted al decirle un dicho italiano que dice que la mujer es como la traducción? Cuanto más infiel, más bella parece. Y bueno, cuanto más fiel, más grotesca. Entonces, y lo que dice Borges también dice que el original no es fiel a la traducción. Entonces, son mis preguntas y gracias. Pues para la primera, cuando he dicho la multidimensionalidad de la literatura de Marruecos y de la perspectiva de la que queremos enfocar la literatura marroquí, es decir, si la queremos enfocar en tanto que literatura africana,
hay que precisar el ámbito en el que queremos estudiar. Pero si la queremos estudiar únicamente en tanto que país árabe o literatura árabe, nos dedicamos a la literatura árabe, porque hay también una literatura francesa, escrita en francés, y hay una literatura, algunos incluso ahora van más allá y dicen que hay otro tipo de literatura marroquí relativa o relacionada con los descendientes de inmigrantes que escriben en español y en catalán en España, que se considera también como literatura marroquí. Entonces, esto es la multidimensionalidad, a eso me refiero. En cuanto a la traducción, es que hay una infinidad de definiciones para la traducción, que no se puede, hay muchas, y la traducción, bueno, voy a ir en el sentido de sobre todo la traducción de la literatura, es una segunda creación literaria. Y nada, cuando no tenemos la sensibilidad literaria, poética, no podemos traducir literatura. Y nada. Sí, no, antes de dar la palabra al profesor Esaim, que la ha pedido antes, la comparación de... Yo muy a menudo he comparado la traducción con un buen amante, que es fiel y atractivo a la vez, ¿eh? Y no infiel, las dos cosas, fiel y atractivo, es lo que queremos que sea el amante. Profesor Esaim. Tenía la palabra el profesor Esaim. Ah, ¿cómo? Habla que tiene el micrófono. Insurrección. A mí me gustaría puntualizar una cosa. En primer lugar, no se puede marcar de forma alguna la literatura marroquí de expresión española o la prensa marroquí de expresión española en un marco árabe o africano. Marruecos tiene, en cuanto a su, digamos, entre comillas, españolidad, muchísimas especificidades. En un país como Marruecos, en donde el primer periódico ha sido en español, en donde el bagaje y el patrimonio literario ha comenzado desde 1800, creo que no se puede hacer comparaciones. Eso sí, todos advertimos de que entre el hecho y el dicho hay mucho estrecho de Gibraltar. La literatura marroquí de expresión española ha crecido y se ha desarrollado de una forma muy independiente, y lo que es más significativo, en medio de una atroz indiferencia de todos. Si me permiten, les voy a contar un pequeño ejemplo de esto, de todo lo que he dicho. En mi época de reportero, había una crisis de pesca entre Marruecos y España. Y entonces, Marruecos ha cortado a la flota española que no pueda, pero podía pescar en las aguas marroquíes, porque el acuerdo no había sido convocado. Finalmente, Juan Carlos llamó a Hassan II y le dijo: mándame a un emisario y solucionamos este problema. Manda a un emisario, y el emisario aterriza en Rabat. Por la noche, por la mañana, comienzan las negociaciones por instrucciones reales. Yo estaba ahí para cubrir. ¿Y saben ustedes cómo se llamaba el jefe de la delegación española? Emilio Matamoros. Eso es todo. Por favor, los profesores ahí. Bueno, yo quería volver sobre la cuestión de si el hispanismo marroquí es de herencia española o no. Yo creo que ha llegado el momento en que debemos hablar de dos hispanismos marroquíes. El hispanismo marroquí del periodo colonial hasta la independencia, que estaba focalizado sobre la literatura española, sobre España y las relaciones hispano-marroquíes dentro del protectorado. Después de la independencia es toda una historia. Ya tenemos un hispanismo abierto a América Latina sin perder el vínculo con España. Por los años 60 y 70,
hubo lo que se ha llamado el boom latino de la literatura latinoamericana. Y este boom nos ha alcanzado, sus brisas han llegado a Marruecos y más particularmente a los departamentos del español. El hispanismo marroquí empezó a nutrirse de otra lengua española, la lengua de América Latina, y de otro pensamiento que es el pensamiento latinoamericano. Por entonces, el hispanismo marroquí empezó a diversificar sus fuentes. Ahora los va diversificando más, abriéndose también a Portugal. Claro está que la presencia de la literatura del pensamiento francés nunca ha faltado en los departamentos de España, que muchos de los que escriben en español tienen una primera formación básica en francés y después han llegado al español, a la lengua a producir en español. Lo que quiero decir es que nuestro hispanismo aprovecha mucho, crece mucho cuando se va abriendo a otros pensamientos, a otras literaturas. A este propósito recuerdo que el último congreso de la ABI en Agadir ha tenido dos ejes. Un eje sobre la África en la literatura española y África en la literatura portuguesa, lusofónica o lusófona. Y había una sesión dedicada a África en el pensamiento en la literatura lusófona, portuguesa. Creo que es el momento de pensar en un nuevo hispanismo de carácter universal, cuya base, cuya herramienta es la lengua española. Gracias. Venga, muy breve, debemos ir terminando. Acabando ya. No, yo quería incidir en lo que ha dicho Canal, estoy totalmente de acuerdo. Decir una buena literatura es un pleonasmo y decir mala literatura es una mala relación. Muy bien, no, por otra parte tenemos que dejar de flagelarnos y culpabilizarnos y censurarnos por tener una identidad pura. O sea, simplemente no hay que tener complejos, no hay que buscar la pureza ni lingüística ni étnica, es muy peligrosa la pureza, ¿no? Asumir que somos así, plurilingües. O sea, al margen de la época del postcolonialismo, etc., bueno, hay que superarlo ya una vez. Muchas gracias, señor Baroque, por esta buena ponencia. Yo quisiera poner en cuestión que actualmente estamos leyendo mucho sobre otro género literario, que es el microrelato, y sobre todo el género negro. Usted ha citado muchos autores que escriben en español, pero hemos descartado a un gran señor muy perspicaz en su producción y en su expresión en español, sobre todo el género negro, el grito de terror, es el señor Uberi. Sus microrelatos, cada día leemos en internet su producción literaria, que es muy importante. Yo quisiera saber de parte de usted y de parte de los escritores que están con nosotros, cuál es su opinión acerca de este género y el porvenir de este género en la literatura marroquí escrita en español. Gracias.
le voy a contestar brevemente al señor David. El microrelato en la literatura marroquí, incluso en árabe y en francés, se ha explorado últimamente. Empezamos a ver producción literaria de microrelato gracias a las traducciones hechas. Hay muchos trabajos de traducciones hechas del portugués, del español, de la literatura universal de microrelatos que se han difundido entre los escritores marroquíes, Bosfour, etc. Ahora empieza Bosfour también a escribir microrelato gracias a las traducciones leídas de otros autores en otras literaturas al árabe. Y ya, he dicho que podría saltar algún que otro escritor o traductor, lo siento, Buenas tardes. Yo tengo solo unas dos aclaraciones. Bueno, la primera se refiere a nuestra literatura de expresión española. Yo creo que tenemos que dejar de calificarla de segunda categoría. La segunda categoría es una, como acaba de decir Najib, es una literatura. Pero lo que quisiera subrayar es que últimamente en el Congreso había unas comunicaciones hechas por un americano, dos americanos y dos alemanas también, que trataron en su comunicación el tema de la literatura marroquí de expresión española. Lo que significa que, bueno, asistimos a un despertar, hay una evolución que tenemos que reconocer y que tenemos que dejarnos de menospreciar, o bien de todas formas es una literatura que se va convirtiendo en una literatura universal. Esto es en lo que se refiere a la primera aclaración. La segunda se refiere a la lengua. Y recuerdo muy bien lo que dice Al-Muftah Kilito a propósito de la lengua. Dice que él escribe en todas las lenguas, pero en árabe. Muchas gracias. Solo una cosa pequeña, añado algo sobre lo de escribir en Amr al-Maleh. En un encuentro una vez hablando, porque hacíamos un trabajo sobre la literatura de Amr al-Maleh para intentar traducir algunos capítulos suyos, y nos habló un poco de la novela. Me ha dicho que le Café Bleu, la crítica literaria hablaba de un café en Tánger que tiene color azul, etc. Pero él me ha dicho no, simplemente el Café Bleu, porque en árabe decimos Qahwa Mzarraqa, es decir, que tiene mucha agua, que no es un café fuerte, y solamente lo he escrito en francés pensando en árabe. Y esto es lo mismo que dice Quirito. Tenemos que acabar muy breve, 2 minutos, por favor. Muy breve, muy breve. Muy breve. Las literaturas crecen, se perfeccionan, acompañadas de una crítica de la literatura. Tenemos que criticarnos, que autocriticarnos para valorar, para evaluar y avanzar. No tenemos que ser eufóricos, demasiado optimistas, no, tenemos que ser racionalistas en nuestro procedimiento, en nuestra creación. Y una cuestión fundamental, leernos. Ahí está. Y criticarnos. Nuestros libros están en los institutos Cervantes. Léanlos, por favor. Acabamos muy brevemente, por favor. Bueno es saber que los vasos no sirven para beber, lo malo es que no sabemos para qué sirven hacer. Me gustaría poner de realidad una cuestión, es que yo creo que es una tarea peligrosa juzgar la literatura marroquí, que es española, de buena o mala, de alta calidad, de baja calidad, porque hay muchos trabajos, y que decimos de los trabajos inéditos que no se han publicado, están escritos
por varias razones. De modo que pues lo que se publica cada vez más promete mucho y hay que mantener el pesimismo de la voluntad del mismo debate. Muy bien.